¿Sabe usted por qué su enamorado es muy celoso o su esposa es muy controladora? ¿Sabe usted cómo se origina la personalidad de aquella persona que es machista o de aquella persona que es muy celosa? ¿Sabe usted por qué algunos son muy fríos y le cuesta demostrar su amor y su cariño a su pareja en cuidando a su familia? Hoy trataremos todo lo que debe saber al iniciar una relación sentimental. Una de las cosas que debemos de conocer y saber es que Dios creó etapas, como la podemos ver en un niño, en un adolescente, en un joven, en un adulto. De la misma manera, Dios también creó etapas sentimentales, como la amistad, el enamoramiento, el noviazgo y el matrimonio. Pero muchas veces cada una de estas etapas la vivimos bajo instinto o por intuición. Y las cosas que hacemos de amigos, lo hacemos de enamorados, la volvemos a hacer de novios. Y esas son las consecuencias, muchas veces, por qué no dura una relación o un matrimonio. O por qué muchos hijos o muchas hijas tienen que vivir lejos de papá o poder presenciar un divorcio en casa. Por eso que la etapa de la amistad es una etapa de conocimiento, de saber lo que pasó con ella en su niñez. Y le voy a poner un ejemplo. En este lado, por ejemplo, vemos muchas construcciones. Vemos una construcción pequeña, una construcción mediana y una construcción muy grande. ¿Sabe usted que las construcciones que uno muchas veces va a hacer no dependen del dinero? Una de las cosas principales, cuán alto uno puede construir, va a depender del tipo de suelo. Es por eso, como vemos aquí en esta imagen, el suelo es algo muy importante donde los ingenieros comienzan a estudiar, comienzan a analizar, porque depende del suelo es cuán alto uno puede construir un edificio. Tú no vas a poder construir una relación de años si ese hombre, si esa mujer no lo permite o no se encuentra en el estado correcto para poder construir una relación de años. Este suelo, la cual muchas veces depende de la construcción, así también. Como vemos en esta imagen, los años de matrimonio muchas veces va a depender, ojo aquí, en cómo se encuentra aquel hombre y aquella mujer. ¿Y cuáles son las cosas, pastor, que yo debo de conocer? Una de las cosas que usted debe de conocer son las cosas que le sucedieron de niño a ese enamorado que tienes, a ese novio que tienes. Porque no, disculpa, solamente aquellas mujeres les sorprende y dice: yo nunca pensaba que él iba a ser machista. Yo nunca pensaba que él iba a ser muy controlador. Yo nunca pensaba que él iba a ser muy celoso. Y a veces pensamos que yo nunca pensaba aquello. Tenemos que entender que la personalidad de un adulto, como hemos dicho al inicio, va a depender en su niñez. Por eso aquí nos habla algo muy claro. Y comenzamos a ver aquí una imagen, ¿no? Y nos dice aquí en Proverbios capítulo 22, verso 6. Mira lo que nos dice el Creador. Y vamos a darle aquí una interpretación que nos dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue, dice, a viejo seguirá tus enseñanzas. Señorita, padre, el creador del matrimonio, el creador de la amistad, del enamoramiento, del noviazgo, nos enseña algo muy poderoso y nos revela como creador. Él nos dice: todas las cosas que tú hagas a un niño, nos está diciendo Proverbios, va a repercutir cuando sea adulto. Si le hacemos cosas buenas y cosas de bien y comenzamos a criarlo de la manera correcta, como dice el manual de vida, a nuestros hijos van a ser un hombre de bien para la sociedad. Pero si ese niño ha comenzado a sufrir heridas emocionales, esas heridas emocionales muchas veces van a formar la personalidad de aquella mujer, de aquel hombre. Es por eso que es muy importante cuando tú entablas una conversación o una relación con un hombre o con una mujer,
Es importante que durante los meses, y claro está que no se lo vas a decir al primer día o a la semana siguiente, es tu amigo, es tu amiga. Y cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y poco a poco ya ellos van comenzando a soltar. Según la confianza que le inspires, te van comenzando a contar qué le pasó en su niñez. Y eso es lo que usted debe de conocer. Y es un consejo que también le doy a los papás. Tú debes de conocer ese amigo o esa señorita que está saliendo con tu hijo. ¿Cuáles son las cosas que pasaron con ese niño, con esa señorita? Y eso es algo muy importante que debemos de conocer. ¿Y qué debemos de conocer? Aquí le voy a dar unos puntos. Por ejemplo, tenemos una imagen. Y mire aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, a una niña. Y ojo aquí. Vamos a enfocarnos primeramente, mire, a lo que le pasó a esta niña. Si a ese enamorado tuyo, a esa enamorada, o a esa señorita que está con tu hijo, en su niñez ha sufrido una herida de abandono. Y nos preguntamos, ¿y cómo es una herida de abandono, pastor? Vemos aquí en la parte de abajo, ¿cómo se origina una herida de abandono? Nos dice, niñas que son criadas por familiares y no directamente por sus padres. Cuando tu enamorado y tu novio te comparte y dice, yo siempre me crié con mi abuelo, yo siempre me crié con mi tío, usted debe de entender, ella tiene una herida de abandono. Y esa herida de abandono ha formado una personalidad en ella. ¿Cómo se forma una herida de abandono? También dice que cuando son niños son desplazados porque sus padres dan más atención a sus otros hermanos que a él. A veces uno tiene ciertas preferencias, ¿no? Con unos y con otros. Vemos otra herida de abandono, por ejemplo, cuando papá lo abandona, se va de la casa, o cuando mamá también se va de la casa. Esas heridas emocionales, mire usted, y ya lo tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo va a ser tu novio? Mira, tú no necesitas casarte para saber cómo va a ser él, no. Tú necesitas solamente saber las cosas que le sucedieron de niño para saber la personalidad, las actitudes y las acciones que él va a tener cuando sea tu esposo, cuando sea tu novio. Si él se crió con sus padres, si sus padres lo abandonaron, si sus padres lo hicieron a un lado, si él se crió con un padrastro y el padrastro le dio preferencia más a sus hijos que a él o que a ella, y comienza a contarte esas cosas, entonces él tiene una herida de abandono. Y la herida de abandono hace que su personalidad, por ejemplo, ahora vemos ahí a la señorita ya mucho más grande. ¿Y qué personalidad va a tener? ¿Cómo se presenta esa herida? ¿Cómo se manifiesta esa herida cuando ya es adulto? Comienza a tener temor a la separación. Comienzan a tener temor a la separación. Inician unas relaciones sentimentales con inseguridad. Comienzan a tener dependencia emocional. ¿Usted ha visto a señoritas, a jóvenes? Y a veces yo he podido ver. No me dejes, por favor. Si tú me dejas, yo me mato. Si tú me dejas, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Porque piensa que la felicidad de él está en ella o está en él. Y quiero que entiendas, papá. Si tú generas una herida de abandono en tu niño, tú haces estas cosas con tu niño, con tu hija, estás generando una herida, y cuando él tenga una relación, muchas veces él va a estar apasionado y no va a querer que su enamorado o que su novio termine, y su felicidad va a depender de él. Su salud emocional va a depender de ella. Así es como se manifiesta. Vemos también otro de los puntos, dice, harán de todo para evitar ser dejados, incluso soportar maltratos. ¿Cuántas mujeres hoy en día? ¿Y cuántos hombres también? Vemos que soportan infidelidades, soportan maltratos, soportan humillaciones, soportan golpes. Y por más que lo golpeen, que lo humillen, por más que lo insulten y comiencen a hacer tantos daños psicológicos y morales en su pareja, la pareja está ahí. Y a veces no entendemos, yo no sé cuántos de ustedes han visto, yo no entiendo, pero mira, su esposo le hace esto, le hace aquello, pero ella sigue con él. ¿Sabes por qué sigue con él? Porque ella tuvo una herida de abandono. Las cosas que pasaron con ella
o con él cuando fueron niños, no, él no quiere que se repita lo mismo. Ese dolor que él sintió de niño, no quiere que se repita cuando sea adulto. Por eso dice, por favor, no me dejes, yo hago lo que quieras, pero por favor, no me dejes. No, yo ya no te quiero, yo ya no te amo, ya está bien, ¿qué importa? Pero por favor, no te vayas de la casa. Esas actitudes, cuando usted vea, usted tiene que entender, tiene una herida emocional. ¿Y qué tipo de herida, pastor? Es herida de abandono. La humillación. ¿Cómo se origina la humillación? Mire, cuando al niño lo controlan mucho. Y le voy a poner un ejemplo más o menos explicando cada uno de estos puntos para poder entender un poco más claro. Hay padres que controlan de una manera excesiva a sus niños. Y como tienen el control de todo, siempre se están fijando en sus errores, se están fijando en sus equivocaciones y lo están insultando, lo están humillando, lo están golpeando. Esos padres que lo controlan en exceso a sus hijos, muchas veces humillan a sus niños. Ellos se sienten humillados. Ellos también se sienten humillados y tienen esa herida de humillación cuando es amonestado por todo lo que hace e insultado. Pero eres un tonto, pero eres un sonso, eres un estúpido. ¿Cómo vas a hacer así las cosas? No, papá, y no, mamá. Ten cuidado que lo humilles a tu hijo, porque esa herida de abandono, luego vamos a ver cómo va a generar su personalidad tu hijo. Cómo tu hijo va a llevar su relación de enamorados, su relación de novios, su relación de esposos. Pero pastor, si hizo lo malo, corrígelo. Y corregir no es insultar. Si él estaba riendo o tendiendo su cama y su recámara lo hizo mal, mira, hija, ven, así no se hace. Se tiende de esta manera, se hace de esta manera. Y ahí estás corrigiendo. Tranquila, hijita. Yo sé que después lo vas a hacer. Eso es corrección. Y eso es algo muy importante que debemos de tener cuidado, porque muchas veces nosotros los padres somos que generamos la personalidad de nuestros hijos y una personalidad que trae consecuencias dolorosas. ¿Por qué? Porque hemos generado heridas emocionales en ellos. Y tenga cuidado de generar esta herida de humillación. Otra de las cosas también cuando no le dan mucha libertad de interactuar con otros niños. No, no te juntes, no, es que te vas a golpear, no, es que te vas a lastimar, y lo aparta. Debe tener mucho cuidado porque él se va a sentir humillado. Ahora, la ciencia nos dice algo muy importante y nos revela lo que ya las escrituras, lo que el manual de vida ya nos había enseñado. Y mira lo que nos revela la ciencia. Todos los niños, todas las niñas que fueron humillados o tienen esta herida de humillación, cuando sean jóvenes, mire, ¿cómo va a ser tu novio? ¿Cómo va a ser tu enamorada? ¿Cómo va a ser tu esposo o el padre de tus hijos si fue humillado de niño? Uno, sus actitudes dependerán mucho de la opinión de los demás. ¿Usted conoce a jóvenes? ¿Conoce a señoritas? He tratado muchas veces con muchas parejas. Y a veces me dice, pastor, yo no entiendo. ¿Acaso mi esposo no tiene personalidad? Él hace lo que sus amigos hacen. Si sus amigos se matan, él también se mata. Si sus amigos toman, él toma. Él no tiene una personalidad definida. ¿Y por qué pasa esto? Porque él tiene una herida de humillación. Y esa herida, como resultado, trae en el joven y en la señorita que las actitudes o las cosas que haga siempre va a ser para la opinión de los demás o lo que los demás hacen. Tu enamorado y tu esposo, tu novio va a ser y va a llevar una vida que casi siempre lo llevará a la destrucción. ¿Sabes? Aquellas personas que muchas veces se refugian a través de sus problemas en el alcohol, se refugian en las drogas. Mira, yo no conozco a tu enamorado, pero si tu enamorado es adicto al tragamonedas, al alcohol, a las drogas, tiene ciertos vicios que lo llevan a la autodestrucción. Yo no sé quién es su papá y quién es su mamá, pero yo te digo que él cuando fue niño fue humillado. Porque la humillación de niño forma esa personalidad muchas veces. Y eso es algo que debemos nosotros de tener cuidado. Y otra de las cosas que también va a pasar en tu enamorado y en tu novio, si ha sido humillado de niño, va a tener falta de amor propio y respeto a sí mismo.
¿Cuántos de ustedes han visto? Ay, no, pastor, es que mi esposa dice que se siente muy delgada, pastor. No, es que tiene una piel morena y no le gusta su piel, no le gusta el cabello que tiene y no se agrada a sí mismo. Siempre se está criticando, siempre está hablando mal de sí. No le gusta su personalidad, no le gusta su fisionomía. ¿Saben por qué pasa eso? Por la humillación. Por esa herida que está latente aún en el corazón, en la personalidad de tu enamorado, de tu novio, o de tu esposo, o del padre de tus hijos. Por eso que él nunca es de su agrado. Y eso es algo que nosotros debemos de saber. Vamos a pasar a la siguiente herida también emocional. La siguiente herida, la tercera herida emocional, es la traición. La traición, ¿cómo se manifiesta o cómo se origina en el niño? Cuando se les da de todo lo que le pide. Crea en ellos un hábito de que deben tenerlo todo. He visto muchos padres y muchas madres que piensan que darle de todo muchas veces le va a sentir cierta felicidad porque a ella no le dieron de todo cuando era niño. Y hay padres que a veces han tenido una niñez muy dura. Su papá no le podía comprar lo que él quería. Y él dice, ahora que tengo mi hijo, yo le voy a comprar y le voy a dar de todo. Yo le voy a decir, papá y mamá, usted puede consultar a un psicólogo. Usted puede consultar a la ciencia y le van a decir que cuando un padre le da de todo a sus hijos y la palabra no existe en los labios del padre cuando el hijo le pide, le está generando una herida de traición. ¿Y saben por qué? Porque ¿qué es lo que hace a un niño cuando se le da de todo y luego no le das? Él se siente traicionado y comienza a llorar y comienza a gritar. Y ojo aquí, porque esto lo he visto muchas veces. El niño comienza, dame mi juguete, te he dicho que me compre, no, cómprame, cómprame, cómprame. A la fuerza, gritando, quiere lograr tenerlo todo, porque así lo acostumbraron. Y cuando no le dan, él se siente traicionado. Debes tener mucho cuidado. Vemos otra manera cómo se genera la herida de traición en los niños, cuando muchas veces no le dan algo que le prometieron y se sienten traicionados. Eso es algo que debemos de tener mucho cuidado los padres. El prometer a nuestros hijos. Tú le prometes algo, mi hermano, tu hijo no tiene muchas cosas que pensar. Y cuando un padre y una madre le prometen, está pensando en lo que tú le prometiste. Y cuando llega, papá, ¿dónde está? Y tal vez tú te olvidaste por las tantas responsabilidades, las tantas cosas que tienes que hacer, y al no dar, le has traicionado. Es una manera de traicionar a nuestros hijos. Otra de las cosas que traicionamos también a nuestros hijos y generamos esa herida de traición, o si tu enamorado y tu novio te cuenta, o de repente papá le invitas, y eso es lo que siempre aconsejo. El día que mi hijo tenga a su amiga, yo le voy a invitar a su amiga a que venga a la casa a comer con nosotros. Voy a realizar ciertas cenas en un restaurante y le voy a decir que venga y vamos a conversar, porque yo necesito conocer a ella y ayudarlo a mi hijo a conocer cuáles son las cosas, cómo fue su crianza, porque a través de la crianza voy a ver las heridas emocionales que tiene para ayudar a curar esas heridas. Porque con esas heridas latentes sin ser curadas, muchas veces lo va a llevar a la destrucción su matrimonio. Lo va a llevar a la destrucción su hogar. Y hay que ayudar sin duda a los hijos. Y debemos de conocer si han sido traicionados. Y a veces vemos la traición cuando el padre le es infiel a mamá. El niño se siente traicionado. Porque lo que el padre le hace a la madre, también el hijo lo llega a sentir, la hija lo llega a sentir también. Porque a veces una hija comienza a ver a su papá como un héroe. Y ese héroe que está ahí para ayudarlo, para protegerlo. Pero cuando ve que ese héroe falla la casa, pues genera esa herida de traición. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa herida de traición? ¿Cómo va a ser ese enamorado, ese joven? ¿Qué nos dice la ciencia? En su vida de joven, de adulto, esa señorita, ese joven se va a comportar y va a ser de esta manera. Va a tener una personalidad fuerte, agresiva y posesiva, desconfiada y controladora. Es que de niño tuvo que usar la fuerza, los gritos, los golpes, el mal comportamiento. ¿Para qué? Para tenerlo de todo. Entonces, ahora que ya creció, él también quiere tener el amor de su esposo, el amor de su esposa, con gritos, con un carácter fuerte, con un carácter posesivo, controlador.
¿Por qué? Porque él siempre lo ha tenido todo cuando era de niño. Y ahora que es de adulto también lo quiere tener. Y si hay cosas que no lo tiene, pues va a hacer lo que hacía de niño, gritando, forzando. Va a querer también tener el amor de esa señorita. ¿Ahora entiendes? Tal vez aquellas madres que nos ven, aquellas esposas, aquellos esposos. Si tienes a un esposo controlador, a un esposo que te grita, a un esposo que siempre quiere tenerte ahí, muchas veces agresivo, posesivo, muy desconfiado, siempre te está llamando, siempre está viendo, porque él quiere tenerlo todo. ¿Eso por qué pasa, pastor? Y a veces decimos, no entiendo por qué mi esposo es así. Si yo le soy fiel, si yo me porto bien, estoy en la casa, yo cumplo con la casa, pastor. No entiendo por qué mi esposa es muy desconfiada. Ahora entiendes. ¿Sabes por qué es desconfiada? Te voy a decir la raíz. Porque fue traicionada cuando fue niña. O fue traicionado cuando fue niño. Por eso es muy desconfiada. Y es algo que debes de tener siempre mucho cuidado. Y otra de las cosas también que comienza a ver en la personalidad de un niño que ha sido traicionado, va a que con el carácter fuerte va a evitar ser traicionado. Y es algo que debemos siempre de tener mucho cuidado. Por eso, señorita, como digo, querido papá, no necesitas convivir con el enamorado, con el amigo de tu hija o de tu hijo. Basta conversar, conocer cómo fue su niñez, para ayudar a curar y a sanar, sin duda, su corazón. Vamos a continuar con el siguiente punto. Niños con las heridas del rechazo. Y antes de iniciar, queremos invitarla a que pueda dar ahí un fuerte like y un comentario, para así de esa manera poder bendecir esta enseñanza a los demás. Yo sé que esta palabra y esta enseñanza le está ayudando mucho y usted está conociendo cosas que no sabía. Y ahí a todos tus contactos del Facebook, del Instagram, comparte el link, para que de esa manera pueda ser de bendición para tus amigos. Porque en todos tus contactos puedes tener a tu tío, a tu primo, y yo sé que, o a tu sobrino, y sé que esta palabra o esta enseñanza, como es de bendición para ti, sé que también será de bendición para los tuyos. Así que no te olvides suscribirte y darle un like y un comentario pues a este video, que nos va a ayudar mucho para poder bendecir a muchas vidas, que es el sentido de este canal. Bien, comenzamos con la herida del rechazo. Vamos a leerlo y quiero que lo lea usted ahí en pantalla. ¿Cómo es una herida del rechazo? ¿Cómo se origina esa herida? ¿Cómo originamos que un niño sea rechazado cuando ese hijo no es deseado? Usted debe tener cuidado cuando muchas veces comienza a hablar, ay, pero no queríamos tener, es tu culpa, pero ¿por qué no te cuidaste? Desde ese momento ellos comienzan a sentirse rechazados. Hay otros padres que cometen aún la imprudencia, tal vez cuando están ebrios, comienzan a decir, pero no, nunca, tú fuiste una casualidad, nunca te planificamos, fuiste un accidente. En su amargura, en su enojo, a veces el padre o la madre comienza a manifestarse esas cosas, sin saber que está generando una herida del rechazo en ese niño. Otras heridas de rechazo es cuando sienten que sus padres no le dan el tiempo ni la importancia necesaria en su vida. Ellos se sienten rechazados. Cuando el padre se dedica al trabajo, se dedica al negocio, y eso está bien, porque sin trabajo y sin negocio no le podemos dar tal vez una buena calidad de vida a nuestros hijos. Pero tenemos que aprender a equilibrar nuestras vidas. Porque si todo es trabajo y no hay un tiempo de familia, no hay un tiempo en el que podamos salir con nuestros hijos de repente al restaurante, ellos se van a sentir rechazados. Y tú prefieres más lo material antes que a ellos. Y ten mucho cuidado con generar esa herida en tu hijo. Otra de las cosas que he visto, cómo los padres generan heridas de rechazo en un niño, es cuando tienen a su hijo de 3 años, de 4 años, o tal vez de 8, de 10, de 12. Y luego comienzan a tener un bebé. Y el padre, cuando llega, lo primero que hace es abrazar al bebé y comienza a saludar y lo carga y se concentra en el bebé y se olvida de los demás hijos. El hijo se siente rechazado. Y esa herida va a hacer que cuando él tenga su pareja, cuando él tenga su novia, o cuando tenga su hogar, ¿sabes cómo se va a comportar? Mire lo que dice la ciencia.
La ciencia que todo lo estudia dice, aquellos niños que fueron rechazados, ellos serán extremadamente sensibles a la crítica. 2. Necesitarán el constante reconocimiento de los demás en todo lo que haga. Siempre va a buscar que le abracen, que lo halaguen, que lo elogien. Siempre va a buscar el aplauso. Va a buscar el reconocimiento de los demás. Porque cuando eran niños se sintieron rechazados y ahora pues que ya son adultos no quieren sentir eso, de sentirse desplazados, de sentirse a un costado. No, ellos quieren sentirse amados, reconocidos, y van a tratar de exigir muchas veces eso. Y otra de las características que va a tener tu enamorado y tu novio, o me dirijo a los papás, que va a tener tu yerno, que va a tener tu nuera, es el tercer punto. Serán fríos en cuanto a demostrar sus sentimientos. Me he encontrado con muchas personas, con muchas parejas que son fríos. A veces la esposa me dice, para que mi esposo me dé un abrazo, esos son contaditos en la vida. Para que me manifieste su amor, son contaditos. Señorita joven, tal vez tengas 15, 14 años, 16 años. Cuando tú veas que aquel amigo que es de tu agrado, que es de tu gusto, y él ha sido rechazado, ese amigo le va a costar ser cariñoso. Le va a costar demostrar ese amor, ese cariño que te tiene públicamente. Y lo peor de todo, va a ser frío también con tus hijos. La ciencia te lo está mostrando. Por eso que la amistad es una etapa muy importante. Porque te va a permitir conocer cuántos años va a durar esa relación matrimonial con ese hombre o con esa mujer. Y a mayor heridas, porque son 5 heridas emocionales. Si él tiene 3 heridas, 4 heridas, esa relación va a durar muy poco. Pero si tiene una herida de las 5 que vamos a mencionar, porque nos falta una más, entonces puede durar un poco más. Y si se sana la herida, pastor, y van a llegar hasta viejitos. ¿Saben por qué llegan hasta viejitos? Porque aprendieron a curar sus heridas emocionales cuando eran niños. Que eso también luego lo vamos a enseñar en otro video. ¿Te gustaría aprender cómo curar las heridas emocionales del rechazo, de la humillación, de la traición, del abandono? Sí, ya me enteré, pastor. Ahora ya sé. Ellos tienen estas heridas, pastor. Ahora, ¿cómo lo puedo sanar? Déjanos un comentario. Suscríbete ahí a nuestro canal y ahí dale un like a este video. Y sé que nos va a ayudar mucho para poder seguir creando estos videos y ser de bendición para usted, como también para su familia. Pasamos a la siguiente herida, que es la herida de la injusticia. Es la quinta herida emocional. ¿Cómo se genera una herida de la injusticia en un niño cuando solo reciben frialdad de sus padres? El niño lo ve injusto. Yo soy su hijo, yo soy su hija, pero ¿por qué no me abraza? ¿Pero por qué no me da un beso? ¿Pero por qué no me quiere? Si la mamá de mi amigo le abraza a mi amiga, si yo veo que su papá va al colegio, ¿cómo lo abraza? ¿Cómo lo cuida? ¿Pero por qué no hace eso conmigo mi papá? Tu hijo lo ve injusto y estás generando una herida de la injusticia en él, en su interior. Otra de las maneras como generamos la herida de la injusticia es cuando son muy criticados. De todo le criticas. Pero mira cómo te vistes, pero mira cómo haces esto, pero mira cómo haces aquello. Entonces son aquellas cosas que ellos sienten que son injustos. Cuando son muy rígidos y duros con ellos. Aquellas personas que son muy estrictas. Está bien que enseñemos a nuestros hijos a ser organizados, a ser cuidadosos. Pero debemos siempre mantener un equilibrio, no en exceso. Porque todo lo que es en exceso va a dañar a nuestros hijos. Y ese daño y esa herida va a formar una personalidad de mal en ellos, que va a generar una destrucción en su matrimonio, en su relación sentimental. Y tenemos que tener mucho cuidado en ser muy rígidos, muy duros, muy estrictos con ellos. Y a veces he visto también, aún entre los hermanitos que son muy religiosos, no, que me tienes que orar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, y tratamos nosotros de imponerlos. Y eso debemos siempre de tener mucho cuidado con ellos.
de cometer aquellas injusticias, de ser rígidos, de ser muy estrictos, sin duda, con ellos, ¿no? Y también cuando no reciben ese afecto, ese cariño, ese amor. Ahora, estos niños o estas niñas, si tu novio y tu enamorado, tal vez tu cuñado te contó cómo era de niño o las cosas que pasaron de niño, te contó tu enamorado, porque es una manera también de saber, de conocer. Y eso tienes que hacer en la etapa de la amistad, porque tienes que saber sobre qué vas a construir tu matrimonio. Sobre qué hombre, sobre qué mujer, como habíamos dicho. Entonces, ¿cómo se presentan ellos? Pasamos al punto. Siguiente lado derecho de su pantalla. Son personas muy rígidas y poco tolerantes. Como fueron estrictos con ellos, ellos también van a ser estrictos con usted. Van a ser muy poco tolerantes con usted. ¿Y cómo más o menos podría ser una persona poco tolerante? Por ejemplo, usted se va a casar. Su esposa no cocinó mucho en casa, porque había una persona quien cocinaba, o de repente la mamá se encargaba de la cocina. Y cuando la esposa comienza a cocinar y hace el mejor esfuerzo, entonces él comienza a probar. Le va a parecer desagradable la comida. Y va a ser muy poco tolerante porque va a comenzar a criticarlo. Pero mi mamá no hacía así. ¿Pero por qué no le echas esto? ¿Pero por qué no le echas aquello? Y a veces no son tolerantes muchas veces con nuestra esposa o con los hijos, y lo ve criticar y lo ve poner estricto, poner reglas y comenzar a humillar. Y eso tiene que tener cuidado. Porque usted no tiene que pasar por esto para darse cuenta que su esposo es poco tolerante. Basta conocer que cuando niño le cometieron injusticia, ya sabes que él va a ser poco tolerante. Otra de las cosas también, con el deseo de ganar siempre a toda costa, sin importar el sentimiento de los demás. Él va a tener siempre el deseo de ganar, de tener siempre la razón de todas aquellas cosas. Entonces, querido joven, señorita, querido padre y querida madre, estas 5 heridas emocionales, vuelvo a repetir y valga la redundancia, son las que van a definir la personalidad de tu yerno, de tu nuera, señorita, de tu enamorado, o de tu novio, de tu esposo, o joven. Estas 5 heridas emocionales van a definir la personalidad de tu amiga, de tu enamorada, de tu novia o de la madre de tus hijos. Y es importante poder conocer y saber. ¿Para qué? Para ayudar a curar, para sanar esas heridas. Porque yo quiero decirles algo. No hay ningún hombre y ninguna mujer en esta tierra que pueda decir, ojo aquí, que yo nunca tuve una herida emocional. Todos en la vida hemos sido heridos. Y una de estas 5 heridas emocionales son las que tal vez hayamos tenido en nuestra vida. Y lo importante no es reconocerla, lo importante es sanarla. ¿Y cómo, pastor, puedo sanar esas heridas? Si lo quieres saber, déjanos un comentario ahí para poder preparar el siguiente video, la siguiente enseñanza. Y en la próxima transmisión, pues compartir, tal vez la próxima semana, cómo poder curar esas heridas emocionales. Pero bien, continuando con la enseñanza para terminar. Una vez que ya conocí las heridas emocionales de mi pareja, otra de las cosas que debemos de conocer ahora son los ancestros. Algo que muchas veces debemos de saber, que la ciencia nos dice que las actitudes y las enfermedades se transmiten genéticamente. Algo que ya la Biblia lo había escrito hace miles de años atrás. El manual de vida que Dios nos dejó, Él nos dijo que muchas veces va a caer sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, sobre nuestros hijos. Van a caer esas maldiciones, que son esos males generacionales. Males físicos y males espirituales van a caer sobre nuestros hijos. Y algo que usted debe de saber, cuáles son las maldiciones y esos males generacionales que tiene tu novio y que tiene tu novia. ¿Por qué? Porque tú vas a enfrentar esos males. Algo que debes entender, que el matrimonio no solamente es para convivir, sino para ayudar a mi pareja a vencer y a quebrar todo mal generacional, para que eso ya no se repita en tus hijos. Así que en el próximo video y la próxima transmisión aprenderemos a cómo romper las maldiciones, a cómo hacer que las enfermedades no
lleguen a mi vida y también a cómo sanar las heridas del rechazo, de la injusticia, del abandono, de la humillación, de la traición. Es importante poder sanar, porque depende de ella, señorita, tu relación. Gracias por ver este video y ayúdanos a bendecir a mucho más. A tus contactos, a tus amigos. Ayúdanos a bendecir a muchas personas, porque de eso se trata este canal, de poder cuidar lo más preciado que Dios nos ha dado, que es nuestra familia.